Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando, y el Señor nos permite usar la Biblia Reina Valera revisada 1960. Y semana a semana pues nos juntamos acá en Cumbres de Acutzingo número 35, fraccionamiento Pirules, pues todos los varones. Por supuesto, está abierto el estudio, y sabemos que en casa se juntan también las familias, la esposa de cada uno de los varones cuando son casados, y pues hay libertad en la palabra de Dios. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a estudiar un tema titulado El banquete de la sabiduría, que comprende de Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6. Y vamos a comenzar hoy, y eso de verdad es un banquetazo. Es un banquete porque es impresionante. Ponle cuidado. Del capítulo 9, del verso 1 al 6, es el banquete de la sabiduría. Del 7 al 12 hay un pequeño intermedio en lo que se habla completamente de la respuesta al banquete. Y del versículo 13 al versículo 18, donde termina el capítulo, es algo trágico: el banquete de la mujer perversa. O sea, son las tres partes en las que se compone el proverbio número 9, o Proverbios capítulo 9. Entonces va a ser un banquetazo, y vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 9. ¿La tienen todos? A ver sus Biblias, levántenlas. Biblias impresas, muy bien, muy bien, muy bien. Biblias impresas. Y su cuaderno y su hoja es el 80%, ¿no? Más o menos, una cosa así, es el 80% de la enseñanza. La Biblia dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Versículo 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Muy bien. Este pasaje es el punto culminante de la personificación que Salomón hace de la sabiduría. Él acaba la extensa introducción de Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 9. Es la introducción nada más de todo el libro de los Proverbios. Muy bien. Y con esta presentación final y atractiva a lo que se lo denomina como la señora sabiduría, la hermana sabiduría o la esposa sabiduría, con la esperanza de que el hijo, el discípulo, el hijo de Dios, elija la sabiduría. Y esta sabiduría invita al lector a una comida que da vida, a un banquete. Y solo quienes acepten su invitación van a ser sabios. La sabiduría creó el mundo, el santuario más grande de Dios, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 20. Proverbios capítulo 8, versos 22 al 31. Muy bien. La casa de la sabiduría construye, parece ser, un templo. Y ya que está situada en el punto más alto de la ciudad, aquí lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 9, versículo 3, tiene 7 columnas. Ponle cuidado, porque de acuerdo a lo que dice el primer libro a los Reyes, en el capítulo 7, verso 17, que lo tienes allí también, el templo que construyó Salomón tiene 7 columnas. Y el templo es donde mora Dios, y donde su pueblo va a hablar de él. De la clara relación entre la sabiduría y Dios
se ha aclarado incluso más. Muy bien. La sabiduría es una metáfora de la propia sabiduría de Dios, del Dios mismo, Y la sabiduría envía a sus siervos a invitar a todos a un banquete que da vida. Eso es maravilloso, porque las parábolas de Jesús usan esta figura retórica similar para enseñar que el reino de Dios es como un banquete, una fiesta, cuyo anfitrión envía a los criados por las calles a invitar por este banquete. Si vas siguiendo el estudio, te acordarás que en Proverbios capítulo 1, versículo 20 y verso 21 está esta misma invitación. En Mateo capítulo 22 está esta invitación al banquete. En Lucas capítulo 14. Entonces, ¿cómo la Biblia se enlaza? Porque pues, ha sido inspirada por el mismo Espíritu de Dios, y eso nos da de veras que algo maravilloso en donde hay un solo propósito. Y dado que la sabiduría es la personificación de la sabiduría de Dios, nuestra forma de responder, ponle cuidado, nuestra forma de responder a esta invitación constituye la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, de acuerdo a cómo conteste el oyente o responda a esta invitación, o su retribución es la muerte o el regalo es la vida. Retribución es diferente a regalo, completamente. Entonces, el banquete que la sabiduría ofrece está compuesto de carne, de vino, y la sabiduría promete que quienes acepten esta invitación van a vivir. El profeta Isaías presagia un convite futuro de carne, vino, en el día que la muerte sea derrotada para siempre. Y el profeta Isaías lo escribe en Isaías capítulo 25, que más tarde lo vamos a estudiar, desde el verso 6 hasta el 9, así como en Romanos capítulo 6, eso es maravilloso, en Romanos capítulo 9, versículo 8, en primer carta a los Corintios capítulo 15, verso 55, en Hebreos capítulo 2, verso 14, en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 14, en Apocalipsis capítulo, están en su hoja, ¿verdad? Usted en su casa puede ponerle pausa e ir anotando. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Todas estas citas, mis amados hermanos en la fe, tenemos que estudiarlas, ¿verdad? Allá en casa o en su casa, el que se retroalimenta, el que busca la palabra de Dios, se dará cuenta que verdaderamente buscar la palabra de Dios es un banquete. Muy bien, vamos pues, mis amados hermanos en la fe, y vamos a releer Proverbios capítulo 9, versículo 1. Y vamos a ver dos palabras muy interesantes. Dice la Biblia: la sabiduría edificó, primer palabra, su casa, segunda parte, segunda palabra, labró sus 7 columnas. Muy bien. Bueno, la palabra edificó es la palabra 1129. Eso es maravilloso. Y se traduce del hebreo al lenguaje actual español como albañil, poner cimientos, construir, edificar edificio, levantar, maestro. Y la palabra casa, que es la palabra 1004, se traduce o se escribe del hebreo al lenguaje actual español como cabaña, cámara,
casa, edificio, familia, habitación, interior, linaje, morada, templo, tienda, etcétera. Entonces, amados hermanos, para empezar vamos a ver que esta primera parte, este primer versículo, comienza diciendo la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Personificada, Jesús. Hemos estudiado bastante sobre esto. Jesús pone los cimientos, o construye, o edifica un edificio, o levanta una casa, una cámara, un edificio, una familia, una habitación, algo interior, levanta un linaje, una morada, un templo. Y fíjense ustedes qué maravilloso es esto, porque póngale cuidado, dice Efesios, si desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos en la fe, ya hemos sido elegidos, si desde antes que el mismo Padre Celestial, Jesucristo como creador, Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, por Él fueron creadas las cosas, para Él han sido creadas las cosas. Si desde antes de todo ello, dice Efesios capítulo 1, estamos sentados en lugares celestiales, si desde antes de la fundación del mundo Dios nos ha elegido, Él ya tiene, en ese futuro eterno, Él ya tiene terminada la obra. Él ya tiene un edificio, Él ya tiene una casa espiritual, Él ya tiene una familia espiritual. Él está edificando esa casa, Él está poniendo los cimientos, Él está construyendo ese edificio espiritual. Ahora, esta frase edificó su casa tiene dos aplicaciones, hermanos. La iglesia del Dios vivo, firme sobre las columnas de la verdad eterna. Vamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, para confirmar lo que el Espíritu Santo nos está hablando de sí mismo. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. Muy bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mira, vamos a ver primero primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. ¿Me sigues? Muy bien. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. La casa de Dios, mis santos hermanos en la fe, no es un edificio material. Aunque Efesios dice que es un edificio, se refiere a un edificio espiritual. Y ahorita vamos a Efesios 2. Muy bien. Entonces, hermanos, sígame, dice la palabra de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, la casa de Dios somos todos los miembros de la familia en Cristo. Apúntale, Gálatas capítulo 6, versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 19, Hebreos capítulo 3, versículo 6, primer carta de Pedro capítulo 4, verso 17. Te lo vuelvo a decir, la casa de Dios somos todos los creyentes. Gálatas 6, 10, más despacio. Efesios 2, 19. No. Hebreos 6, Hebreos 3, 6. ¿Sí? Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Entonces sígueme con cuidado, porque eso es maravilloso. Acá esto nos tiene que dar muchísima más seguridad de que estamos en las manos de Dios, porque el que nos está construyendo, el que nos está edificando es el mismísimo Jesús. Esto es maravilloso. Mira, entonces, si Proverbios capítulo 9, verso 1 dice: Jesucristo, la sabiduría,
edificó, quiere decir, Él pone los cimientos, Él es el que construye la casa. ¿Qué quiere decir? Un edificio, una familia, hablando en términos espirituales. Esa familia somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia es posesión del Dios vivo. Apúntale, Hechos 20:28. ¿Sí? Ahora fíjate muy bien, Efesios 1:14. Y este título del Dios viviente tiene una rica tradición arraigada en el Antiguo Testamento, pero se lo denomina o lo escribe el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, esta casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como columna y baluarte. ¿Te acuerdas de las columnas que dice Proverbios 9:1? Entonces, ¿qué es lo que sostiene? Como un edificio es sostenido por los cimientos, la piedra angular. Agarra el hilo, esa piedra angular es Cristo. Los cimientos y lo que hace que crezca todo eso es el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Y lo que edifica es el Espíritu Santo por medio de la doctrina, que es la palabra de Dios. Ahora fíjate, esta frase columna y baluarte es la imagen que el apóstol Pablo evoca cuando pudo haber correspondido al templo magnífico de Diana de los Efesos, Artemisa, y que estaba apoyado en 127 columnas de mármol enchapadas en oro. Imagínate, precioso ante los ojos humanos, pero más hermoso las columnas espirituales que el Espíritu Santo ha formado. Fíjate, la palabra se traduce baluarte y solo aparece en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Ahora, esto denota una fundación sobre la que reposa el edificio, esta palabra columna y baluarte. Y la iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. Nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sacar la espada y defender la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios se defiende sola. Muy bien. Y esta frase verdad que nosotros encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 15 se refiere al contenido de la fe cristiana registrado en las escrituras y resumido en el versículo 16 del capítulo 3 de primera carta a Timoteo. Entonces síganme, porque si hay es como si tú vieras, permíteme la expresión, si tú vieras un edificio enorme, precioso, como un palacio, impresionantemente bello que no tiene descripción, cualquiera pudiera decir: ¿cómo me gustaría meterme? ¿Cómo me gustaría ver qué hay? ¿Cómo me gustaría ver qué es lo que contiene dentro? Bueno, pues a continuación vamos a ver la invitación. Porque sabiduría, que es Jesús, está diciendo: sabiduría edifica, pone los cimientos. Jesucristo pone los cimientos. Él mismo la construye esta casa, esta cabaña, este edificio. Y Él labra sus siete columnas, de acuerdo a lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, así como Efesios, capítulo 2, verso 20. Vamos a Efesios. Ahora, la siguiente aplicación es que Cristo edifica su iglesia de manera personal. Entonces, ¿van agarrando la onda? Al rato lo vamos a ver en las preguntas. Efesios 2, verso 20 al 21. Muy bien. La Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué dice la Biblia? Edificados para morada del Dios
en el Espíritu. Fíjate muy bien, esta palabra edificados, ahí está en tu hoja, es la palabra 2026, 2026 del griego. Y esta palabra se escribe en el español como poner encima, edificar, sobre edificar. Y a pesar de la gran importancia, el fundamento no era la persona o la obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto, y las palabras de Dios que habitaron a la iglesia antes de que se complementara el Nuevo Testamento. Ahí te va. Ahí te va, para verlo más claro. La piedra angular es esta, físicamente hablando. Y aunque si tú te metes a ver imágenes en internet, la piedra angular puede estar también en un medio arco. Y es la del medio, es la que sostiene el peso. A ver, sigue con cuidado. Porque si sabiduría está construyendo los cimientos, está edificando un edificio, ¿a qué apunta, mis amados hermanos en la fe? Que la piedra angular, el que edifica, el que es la sabiduría, el que de él emana la vida, el que de él viene la sabiduría total y perfecta, él sobre él descansa el edificio que es la iglesia. Edificio. Esta es la piedra angular, mis amados hermanos en la fe. Y lo que el Espíritu Santo y el mismo Señor Jesucristo ha de usar para que crezca el edificio, dice Efesios capítulo 2, verso 20 al 21, es la doctrina que el Espíritu Santo le ha revelado a los apóstoles, a los profetas. Y usa en este crecimiento los dones que dice Efesios capítulo 4, que son evangelista, maestro, profeta, por mencionar algunos. Entonces, la invitación, entonces, la construcción que está siendo formada, dice Proverbios capítulo 9, versículo 1, sabiduría está construyendo un edificio. Sabiduría está poniendo los cimientos en una familia. Entiéndase la familia de manera general como lo es la iglesia, o entiéndase de manera personal yo como cristiano. Porque dice Pablo, fíjese cada uno cómo se reedifica. Entonces, la piedra angular que es Cristo sostiene y edifica por medio de la palabra de Dios, usando los dones, y quien añade a esta construcción es el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí van agarrando la onda? ¿No? Machetenle más. Está facilísimo. Está bien fácil. Está bien facilísimo. Ahí les va. Entonces, esta palabra edificar, ahí te va más despacito. Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice: sabiduría edificó su casa. ¿Quién es sabiduría? Bueno, Jesucristo. Y si edifica, ¿qué está edificando? Ve tu Biblia, Proverbios 9:1, para que te quede más claro. Una casa. ¿Y qué es una casa? Una familia, un edificio o una iglesia. Ahora, fíjate muy bien. Cuando nosotros vemos que sabiduría, que es Jesucristo, lo vemos en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos en la fe, porque Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y acuérdate que la palabra en griego era, se traduce y se escribe es, que nos dice y nos denota eternidad. ¿Sí me siguen? Entonces, si la sabiduría dice Proverbios, yo estuve desde antes de la creación. Yo estuve desde antes de la fundación del mundo. Entonces la sabiduría es eterna.
¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, al ver nosotros en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos en la fe, se lo denomina a la iglesia como una familia en la fe. Se lo denomina a la iglesia como un edificio, Efesios 4. Se lo denomina también como un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Ahora, quien nutre y quien hace crecer a ese edificio, quien construye ese edificio, ¿quién es? Por medio de sabiduría, la palabra. Usa a los apóstoles, los dones que son las columnas. Tienes que repasarlo muy bien. Ay, ¿a poco no está picudísimo? Tan hermoso, porque mira, la piedra angular, esta es la piedra angular, este es Cristo, y sobre él descansa la doctrina. Sobre quien está construyendo, por favor pongan cuidado, si el que está edificando, si la sabiduría edifica, él es el que está construyendo, él es el que está cimentando, él es el que se ha revelado, él es el que es la sabiduría que desciende de lo alto, él es el que está construyendo el cuerpo de Cristo, el templo, el edificio, por medio de la doctrina, usando a los profetas. ¿Ya me han seguido? ¿Sí? Ahí te va. Entonces, seguimos en Efesios capítulo 2 verso 20. Vamos a darnos velocidad porque si no, no terminamos. La palabra edificado ya les dije qué significa, ¿no? Y vimos pues que la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 20, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo, de acuerdo a lo que dice el Salmo 118, verso 22, Isaías capítulo 28, verso 16, amados hermanos en la fe, esta piedra que definía el fundamento y daba estabilidad es la que da simetría al edificio. Es la que está dándole la dirección, la que está soportando el peso de un edificio. Y si sabiduría del Antiguo Testamento es la que está construyendo, estamos hablando de la misma persona. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, es el templo del Señor, es el templo santo del Señor. Y cada creyente nuevo es una piedra nueva en el templo de Cristo. Mira, yo hace muchos años trabajé en una constructora. Y parecía mentira, pero cada parte era importante. Se hacía el uso de mecánica de suelos, se hacía también el estudio sobre el acero, qué tipo de acero se necesitaba para una construcción, el tipo de suelo. Y hay personas que decían, ¿sabes qué? Que esto se necesita. Bueno, hasta los clavos en determinado lugar para poner la cimbra se necesitaban en cada lugar específico. Cada parte del cuerpo del edificio, ¿quién la pone? El Espíritu Santo. No está de más, no está de menos. Y cada parte de la construcción somos tú y yo. Cada piedra que está en el edificio somos tú y yo. ¿Quién las pone? El Espíritu Santo. Ahora ahí te va. Ahora, ese templo, esto es maravilloso, se ha convertido en la morada de Dios en el Espíritu. Y esta palabra morada connota una residencia permanente. Otro dato para que te des cuenta que la salvación no se pierde. Porque la morada, palabra morada, es una vivienda eterna, amalgamado. Y Dios el Espíritu Santo se convierte en residente permanente de su santuario terrenal, que es la iglesia, el cuerpo espiritual inmenso que está compuesto de todos los redimidos. Entonces, hermanos, si hay un banquete, acuérdate del salón, ejemplo, ¿cómo me gustaría entrar a ese salón? Es un salón impresionante, es un salón que se ve con muchos jardines, es un ejemplo. Ese edificio que Cristo construyó, que sabiduría puso los cimientos, ese edificio que está añadiéndose cada día que viene un converso, va creciendo el edificio a medida que el Espíritu Santo lo coloca, es soportado por la piedra angular que es Cristo. ¿Sí? Ahora no queda ahí.
Regrésate a Proverbios, capítulo 9. Nada más vamos con la sabiduría edificó su casa. No hemos pasado. Dice la frase, labró sus 7 columnas. El significado de 7 es comunicar la suficiencia de la casa como el tamaño pleno y adecuado para un banquete. El número 7 para muchos es el número perfecto, ¿verdad? Y también nos habla de apoyos principales y partes principales de su iglesia, como lo fueron, ahora sí, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los pastores y los maestros. Vayamos ahora al banquete. Proverbios capítulo 2, capítulo 9, verso 2 y versos 5 y 6. Muy bien. Está el edificio, ya se dieron cuenta. El Señor Jesucristo, que es sabiduría, lo está construyendo. Él es la piedra angular. Aquí ya agarramos la onda. Él es el que da el crecimiento al edificio, ¿sí? Y pareciera que hay una pequeña coma, un pequeño punto o un paréntesis, porque ahora dice, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Versículo 5. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Hay 3 interesantes frases en estos versículos. Por ejemplo, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso mesa. El que está construyendo, el que es el propietario, permítanme el término, del edificio, tiene un banquete. Pero para poder entrar al banquete es necesario participar de la ofrenda, del sacrificio de la víctima. Proverbios 9:2. Porque búscate por ahí Isaías capítulo 25. Isaías 25, rápidamente. 25. No pierdan el hilo. Si se le pierde el hilo, que nadie salga hasta que aparezca el hilo. Isaías 25. Ahí te va. Versículos 5 al 8. Ahora, ese banquete que la sabiduría ofrece está compuesto de carne y vino, dice el versículo 2 y el versículo 5. Y ella promete que quienes acepten la invitación vivirán, ¿verdad? Y el profeta Isaías presagia este convite futuro de carne, vino, el día que la muerte sea derrotada para siempre. Ahora dice Isaías capítulo 25, ¿la tienes? Versos 5 al 8. La Biblia dice: como el calor en el lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Verso 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, ¿qué dice? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Verso 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Verso 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová, ¿qué dice la Biblia? Lo ha dicho. Ahora fíjate, en el reino del Señor Él será el anfitrión de ese gran banquete en el monte Sión para el remanente fiel. Dios quitará las mortajas de la muerte que envuelven a los que asisten a este banquete. Dios destruirá al destructor de todos los seres humanos. Y Pablo confirma el cumplimiento de esa promesa en la resurrección de los creyentes. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. Ahí la muerte, adiós. Y el Señor nuestro Dios quitará la tristeza asociada con la muerte.
Apocalipsis alude a la ternura de la acción divina de estas, en dos ocasiones. Una en Apocalipsis capítulo 7, verso 17, y en Apocalipsis capítulo 21 con los redimidos, verso 4. Y para describir las condiciones ideales en esta Jerusalén, esta nueva Jerusalén, Israel será la cabeza de las naciones y dejará de ser cola. Ahora, espérate. Si sabiduría está construyendo este edificio, esta familia, sabiduría es la piedra angular, Jesucristo. A estos que están aquí ya están dentro del banquete. ¿Ya me siguen? Porque la iglesia va a estar en pues es la novia. La iglesia no es un invitado, jamás. La iglesia es la novia. Entonces, ¿para quiénes son esas invitaciones? Ahí te va. No, no puede ser para los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes ya están en el cuerpo de Cristo. No te vas a explicar, aguántame. No, aguántate. No. Para eso va a ser al final. Esa invitación es para los no conversos. Pues no leímos ahorita Proverbios, hermanos. Mira, lánzate. Dice, mató a sus víctimas. Habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Mezcló el vino y puso a su mesa. Apocalipsis capítulo 25, versos 5 al 8, que acabamos de leer. Búscate ahora Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Rápido. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Ustedes tienen que darse cuenta del banquete tan suculento que es escudriñar las escrituras, vivir la palabra de Dios e irse y dejarse llevar por el Espíritu Santo en una santificación progresiva. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. ¿Lo tienes? Dice la Biblia, ahí te va. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Quién está en el banquete? Así tenga 4 días de recién convertido, desde el momento que vio a Jesús y se convirtió, desde ese momento. Y dice la Biblia, el verso 8: y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros hemos sido emblanquecidos por la sangre de Cristo. Verso 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, amados hermanos en la fe, lánzate otra vez, regrésate a Proverbios capítulo 9 y vamos a recapitular para no perder el hilo. Tienen que esforzarse, por favor. No se conformen. Dice el versículo 1. ¿Lo tienes? Sabiduría edificó, Cristo puso los cimientos, Cristo construyó. ¿Qué? Su casa, es decir, un edificio. Labró las 7 columnas por medio de los profetas, por medio de los evangelistas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso la mesa, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Ahora, santo, ¿para quién es la invitación? Si nosotros ya estamos dentro. Pues ya lo dije entonces, ¿verdad? Ahora, Jesús, la sabiduría de Dios, afirma que solo quienes comen su carne y beben su sangre recibirán la vida eterna. Juan capítulo 6, versos 53 y verso 54. No es la misa, es la participación, es la identificación en la muerte del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. Y esta declaración apunta a la fe en la muerte de Jesús, que Él simbolizó en el pan y el vino de la Santa Cena. De acuerdo a lo que dice, está en tu hoja, Mateo capítulo 25, verso 26 al 28. Entonces, Él ofrece su carne. Proverbios capítulo 9,
versículo 1. ¿Va siguiéndole? ¿Sí me va siguiendo? Y versículo 2. Él ofrece su carne, su sangre, para proporcionarnos vida eterna si lo recibimos por fe. Romanos 6, del 1 al 11. Ahora, mis amados hermanos en la fe, los cristianos participamos del cuerpo observando la cena del Señor. Pero en la cena del Señor no hay tal cosa de la transustanciación, sino que son símbolos nada más. Porque en la cena del Señor, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 hasta el verso 26, nos enseña que es un mandamiento, y que en ese mandamiento anunciamos la muerte, resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, todo esto apunta a una comida final en la cena de las bodas del Cordero, que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Ahora, este banquete de la sabiduría es una línea de banquetes que dan vida desde la Pascua hasta el final de los siglos. Vamos ahora a Proverbios. ¿Para quién es esta invitación? Otra vez, esto es maravilloso. Cristo, sabiduría, tiene el edificio, pone los cimientos, está construyendo esta cabaña, esta casa. Ahora ha ofrendado, Proverbios capítulo 9, versículo 2. Él se pone como sacrificio expiatorio. ¿Para qué? Para poder entrar a la casa y el Espíritu Santo colocarlo. Esto es maravilloso. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Ay, qué hermoso. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es maravilloso porque el Espíritu Santo es el que elige. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu sella. Efesios 2. Ahora, estos que son salvos, mis amados hermanos en la fe, ya tenemos boleto, ¿sí? ¿O no? Ya tenemos boleto. Ya somos la novia. Ahora, manda a los que ya tenemos el boleto, a sus criados, a anunciar las buenas nuevas. Verso 3. Fíjate, dice la Biblia: envió a sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, a quienes es anunciado el banquete. Proverbios capítulo 9, versículo 4 y 6. Dice a cualquier simple: ven acá. Otro: a los faltos de cordura. ¿Qué les dice? Los criados, que somos nosotros. Ahorita vamos a ver eso. Les dice: ven, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Participa, identifícate con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Participa del anuncio de la palabra de Dios y del Evangelio. Proverbios capítulo 9, versículo 5. Venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Verso 6. Dejad las simplezas, vivid, andad por el camino de la inteligencia. Sabiduría ha preparado su mesa. Híjole. Un edificio, unos cimientos que es el mismo para los faltos de cordura, para los simples, para los que no son conversos, para los ignorantes. Y les dicen: vengan, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, vengan y coman vida. Elijan la sabiduría. ¿Van agarrando la onda? Beban del vino de la gracia y del gozo del Evangelio, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 2, del verso 1 hasta el 12. Cuando el mismo Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, habla que de lo simple de la palabra de Dios, ¿verdad? Del agua que apunta a la palabra de Dios, habla y convierte a las personas. No es permiso para que te embriagues, sino cuando convierte el agua en vino, habla de la palabra de Dios, la fuente de agua de vida. Juan capítulo 7, verso 37. Convierte y concede el don del arrepentimiento, y el vino tipifica vida eterna. Lo convierte por medio de la salvación del Espíritu Santo. A esos el Espíritu Santo les está hablando. ¿Me estoy dando a entender? Es maravilloso.
No me vean así, por favor. Esto es maravilloso, esto es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque la mesa está puesta. La mesa está puesta para todos aquellos simples, ignorantes, a comer del pan de vida, a comer del árbol de la vida, del vino, beber del vino, de esa gracia del evangelio. Y ahora otra vez, ¿a quién manda? Proverbios capítulo 9, verso 3. A sus criados. Esta palabra criados es la palabra 5291 en el hebreo, y se traduce niña, mujer, muchacha, criada, doncella, siervos. Búscate rápidamente el Salmo 68, verso 11. Salmo 68, verso 11. ¿La tienes? Muy bien. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban ¿qué? Buenas nuevas. Rápidamente búscate Isaías capítulo 40, verso 6. Isaías capítulo 40, verso 9. Isaías 49. Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas que sabiduría se subía al monte? ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 49? Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Búscate segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Porque en el Nuevo Testamento nosotros somos esos embajadores. Ya dije, no es cierto. No es cierto. Segunda carta a los Corintios. Es para romper el hielo, hermana santa. No me vaya a surtir. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Ahora fíjate muy bien. ¿Ya la tienes? Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Muy bien. Y si no, ahí están sus hojas. Dice la Biblia, verso 18. Muy bien. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo con Cristo, por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabiduría, otra vez. Sabiduría está edificando, poniendo cimientos de una casa, de un edificio. Jesucristo está construyendo su iglesia con su doctrina, con la palabra de Dios, usando esas columnas que son los dones, los profetas. Y ahora los que no tienen a Cristo, manda a sus siervos, manda a sus criados a anunciar las buenas nuevas para que participen del evangelio. A los sedientos Él les dará agua de vida. A todo aquel que tenga sed, dice Jesús, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Maravilloso. Y el mensaje consiste en una oferta de gracia, anunciar las abundantes de la casa del Mesías, de dar a los pecadores la bienvenida a su Salvador. Y hay garantía para el pecador, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10, desde el verso 5 hasta el 13. Todo el que confiese que Jesús es el Señor será salvo. No hay un mérito propio, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Solo la invitación del Señor Jesucristo da vida eterna, y todas las bendiciones de su evangelio están
en Él. El amor sin principio, sin fin, sin variación, libertad y misericordia. Gálatas capítulo 5 del verso 1 hasta el 5. ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí o no? Ahora solamente falta algo. La bendición no podrá ser valorada hasta Proverbios capítulo 9 verso 6. El mensaje sale a anunciarse: venid todo a beber todos los sedientos. La palabra de Dios es la que edifica. Sabiduría sale por las calles a anunciar la salvación, y usa también a sus criados para anunciar las buenas nuevas, y se identifican con la muerte del Señor Jesucristo. Quiere decir, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor es salvo. Y ahora no podrá disfrutar de esta bendición si no deja las simplezas y anda en el camino de la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Santiago 4:4. Los que aman el mundo, los que hacen amistad con el mundo, son enemigos con Dios. Abandone su camino el perverso y siga a Cristo. Deben abandonar el camino de la perversidad, pues el camino de la perversidad, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 21 verso 16, es muerte. Y busquen la vida y el entendimiento. Y dice el Salmo 119 verso 105, ¿qué dice? ¿Todos se lo saben? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera de mi camino. Y Pablo finalmente escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. ¿La tienes? Verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. La Biblia dice: así como aquel que le está hablando la sabiduría, deja las simplezas y ya vive. En otras palabras, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le está diciendo: abandona tu pecado. Aquel que no conoce a Jesucristo, que no tiene una intimidad, aquel que no tiene el boleto, permítanme la expresión, para entrar a las bodas del Cordero, que no ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo, que no ha sido nacido de nuevo, aquel que aún no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Dios, que vive completamente para el pecado y por el pecado, que es borracho, adúltero, afeminado, maldiciente, estafador. Dice sabiduría: deja esa vana manera de vivir, porque te conduce a la muerte. Anda por el camino de la inteligencia, abandona el camino de la perversidad, abandona el camino de la inseguridad, busca la vida y el entendimiento. Y Pablo dice, segunda carta a los Corintios capítulo 6 versos 17 y 18: por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, ¿qué dice la Biblia? Os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? El Señor. Proverbios 9:1. Yo, sabiduría, edifico. Yo, Jesús, edifico la casa. Yo soy los cimientos. Construyo la habitación, construyo la familia, construyo la casa con la doctrina. Yo agrego por medio de mi Santo Espíritu a todos los que han de ser salvos, pero necesitan comer de mi sangre y de beber de mi sangre y comer de mi carne. Abandonen su vida de pecado, abandonen la vida de inmoralidad, y podrán participar de vida y de vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque en ti hay vida y vida en abundancia. Gracias porque tú eres el que ha edificado, eres el que nos ha elegido, eres el que nos tiene en tus manos, eres el que nos ha sellado, eres el que nos ha predestinado, eres el que nos ha colocado en el edificio, en la casa espiritual, en el cuerpo de Cristo. Eres el que tienes cuidado de nosotros. ¿Cómo no hemos de alabarte y de bendecirte? Hoy, papito, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por este banquete de la sabiduría. Te damos gracias porque nos has colocado en el cuerpo de Cristo. Y hoy, juntos,
en el mismo sentir, creemos que tú conoces a los que has elegido. Creemos que solamente tú conduces a un genuino arrepentimiento, que solamente tú concedes el don del arrepentimiento para salvación, el don de la fe para salvación. Hoy en este día te suplicamos en tu misericordia y amor y en verdad que hoy permitas que tú, que conoces los corazones, por medio de estos medios electrónicos o de manera presencial, concedas la salvación y la vida eterna, creyendo firmemente que solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, el Santo Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos, concede el don de la salvación, de la vida eterna, y sopla sobre el espíritu de la persona que tú hoy salvas. Y hoy, desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, se ha movido por el poder del Espíritu Santo, y que cuando usted escuche la voz de Dios no endurezca su corazón, y junto conmigo eleve esta oración desde lo más profundo de su corazón para vida eterna, y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo tuyo es la vida eterna. Creo que tú, Jesús, te pusiste en mi lugar, recibiste el castigo que yo merecía, que tu Santo Espíritu te levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y concediéndome la vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis méritos humanos o religiosos, sino porque es un regalo que tú me has concedido. Ahora sé que soy sellado por tu Santo Espíritu, colocado en ese edificio espiritual que se llama iglesia, y que participaré de la cena contigo, Señor, porque ahora soy y formo parte de la iglesia. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos dar gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, tan precioso, en el que se ha expuesto la palabra de Dios con libertad, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Si usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.